Esta pieza Ilse surge a partir de una visita a la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, donde comienzo a reflexionar en torno del problema de los judíos en Europa. Esta sinagoga fue construida e inaugurada en el siglo XVII y luego se cierra finalmente a partir de la invasión nazi y a partir del colaboracionismo de Europa con el transporte de los judíos hacia los campos. Entonces, a partir de ahí empiezo a pensar sobre un símbolo que explique de alguna forma este periodo, esta transición tan compleja de la historia judía o de la diáspora judía por Europa. Y es entonces que me encuentro con una sinagoga, una análoga, o sea, mientras se cierran las sinagogas en Europa, en México, en 1941, esta sinagoga donde estoy aquí parado en este momento fue inaugurada, fue celebrado el encuentro de la comunidad en esta sinagoga. Y entonces me pareció interesante, de alguna forma, hacer ese paralelo entre lo que ocurría en Europa, donde las sinagogas eran cerradas y los judíos eran enviados a los campos de concentración, y lo que ocurría en América, en donde había esta celebración por el encuentro de la comunidad en este espacio. A partir de ahí traté de como indagar y buscar un símbolo que pudiera contar esta historia, y me encuentro con un personaje fascinante, una poetisa checa que fue encerrada en Theresienstadt, en el campo de Theresienstadt, y es en ese campo en donde ella trabajaba como enfermera del hospital de niños y componía en sus ratos libres canciones, ante todo canciones destinadas a los niños, muchas canciones de cuna. Y entonces me encontré con una de esas canciones, que es una canción bastante conocida, Vígela, y a partir de eso fui construyendo esta pieza pensando en que Ilse, que luego de Theresienstadt es enviada, es transportada en esos trenes hacia el este, hacia Polonia, hacia los campos de exterminio, y después, una vez que se sabe hasta el momento en que ella monta un tren con niños y no se sabe luego qué ocurre, pero sí hay algunas noticias de que llega a Auschwitz, por lo cual lo más probable es que haya muerto en los campos, en las cámaras de gas de Auschwitz. La idea era que esta mujer, de alguna manera, a través de un dispositivo técnico, pudiera reaparecer del otro lado del mundo, en este otro continente, en esta sinagoga que en esos años celebraba, ¿no?, la recepción del pueblo judío. Entonces lo interesante era contar esta historia de Ilse, y que Ilse reapareciera en la sinagoga cantando una canción de cuna tal como lo hizo a los niños, o como lo hacían los niños, encerrada en Theresienstadt, y luego, como los rumores dicen, antes o en el periodo en que viajan hacia los campos de la muerte a Polonia. Entonces, un poco la pieza está dividida en dos partes. Usamos ambos espacios de la sinagoga, el espacio inferior, o el espacio de la planta baja, que era el lugar de los encuentros y las celebraciones sociales. Es en ese espacio donde aparece Ilse, es el espacio donde a través de un holograma Ilse es traída nuevamente ante nosotros, y luego el espacio, la planta alta, la planta superior, donde está la sinagoga misma, donde estoy yo aquí parado. La idea era, de alguna manera, que es a través del canto de Ilse, a través de ese canto, de esa canción, que entonces en la sinagoga misma hiciéramos una instalación que dialogara y que hiciera una resonancia de ese canto a través de una instalación en el candil principal de la sinagoga, por medio de un microprocesador, en donde la misma canción Vígela fuera reproducida a través de choques de luz, como si en esos choques de luz los niños renacieran y de alguna manera estuvieran protegidos por esa canción de cuna. Lo que es interesante para mí de la pieza es que por una parte es histórica. Al ser histórica tiene documentos históricos, es decir, estos documentos son documentos de lo que el marido de Ilse recupera porque esconde en el campo, que son todas sus canciones, sus partituras. Entonces, de alguna manera, este personaje es histórico, y la canción que cantó es una canción que fue compuesta por ella, ¿no? Y lo interesante no solamente es la canción misma, sino también traer con la canción el suceso histórico. Es decir, que la canción misma trajera ese momento trágico que narran los rumores de cómo fue el desenlace de Ilse en Auschwitz.
Bueno, ¿cómo reacciona la gente frente a esto? Para mí lo interesante era ante todo que la gente al entrar a la sinagoga y al encontrarse, al enfrentarse a la canción de cuna cantada por el holograma de Ilse, pudiera encontrar en sí mismo este lugar, este lado quizás oculto en la adultez del niño, ¿no? De dejarse arrullar por la canción. O sea, para mí lo importante era que Ilse nos cantara a nosotros como si fuéramos esos niños y como si pudiéramos por lo menos por un segundo, por esos 3 minutos, poder estar en esos zapatos, en esa piel de esos niños encerrados en los campos de concentración y luego en los campos de exterminio. Me parece interesante esta primera cuestión, ¿no? Y luego me parecía importante que al subir, al ascender a la sinagoga, que a través de ese movimiento de ascenso, a través del recorrido y subiendo y caminando por las escaleras hasta alcanzar este espacio de lo sagrado, que es este espacio de la sinagoga, y que esta voz del niño viniera, esta voz de la música viniera desde el cielo, desde la bóveda, de alguna manera, pudiéramos entonces congraciarnos con ese horror, ese terror que Ilse nos emana, ¿no? De manera ambigua a través del holograma, ¿no? Porque el holograma, lo interesante era sentir esta cosa, o sea, que lo sagrado fuera este doble juego del espanto, el espanto ante esta aparición y por otra parte el recogimiento por la posibilidad de una salvación, la posibilidad de algo que nos acoge y nos da, nos guarda, nos resguarda, ¿no? El tema del arte y la religión es interesante porque me parece un tema muy preocupante como desenlace o como desenlace hacia el siglo XXI o como esta apertura del siglo XXI en la medida en que hay un punto en donde el arte intentó, o sea, fue este intento quizás, o sea, en parte fallido, de sustituir los íconos y las imágenes religiosas, ¿no? Quizás el gran problema es que termina esto, desemboca en una religión de la cosa, del objeto, y el arte termina subsumido por el interés del capital, que sería la organización sistemática de los objetos, de las cosas. Entonces, creo que es interesante en esta vuelta, en este nuevo siglo, volver a pensar de qué forma las cosas, los objetos, y no solamente las cosas, sino ahora nosotros, ya no ni siquiera las cosas, sino nosotros, ¿no? Podemos recobrar de manera diferida quizás una relación con lo sagrado, una relación diferente con lo sagrado que sigue siendo una relación del ciudadano, del citadino, no una relación del creyente, sino del contrayente, ¿no? Del que forma parte de una sociedad política, que sin embargo puede entrar en un espacio como este y puede ser atravesado por experiencia de lo sagrado. Hay una enorme paradoja que es muy interesante plantear, porque las iglesias cristianas son espacios casi públicos, ¿no? Mientras que esto no ocurre con las sinagogas, no solamente debido al cierto repliegue de la comunidad judía a nivel internacional, sino a nivel del conflicto de la amenaza del terrorismo. Entonces es muy interesante que de pronto estos no judíos, estos como tú llamas gentiles, estos no judíos puedan, junto con los judíos, ¿no? que sienten que su espacio a través de una instalación es resignificado, puedan compartir juntos, cristianos y judíos, esta entrada, esta participación, este movimiento, este recorrido, en una sinagoga que ya no es más sinagoga en el sentido clásico, que ya también cerró sus filas al culto, que ya es más un museo, como en Europa son estas sinagogas que han cerrado. Y me parece interesante también este otro paralelo, ¿no? Porque la sinagoga que se abre en el 41 en México, hoy ya no es sinagoga, sino es más que, entonces se convierte en un espacio de alguna manera público para que se encuentren los judíos y los no judíos en esta experiencia ética universal, ¿no? De la misericordia, de la piedad, ¿no? Y
que ante todo que es narrada en principio por Ilse, es narrada cantada por Ilse, y al mismo tiempo Ilse queda desplazada como holograma para que entonces sea la voz de los niños, la voz de los nuevos niños, de todo esto, no solamente los niños que Auschwitz y todos los campos quisieron exterminar y que quizás no pudieron y que Ilse los vuelve a traer, sino también todos los otros niños y todos nosotros como niños que podríamos volver a pensar qué es esto de lo humano, qué quiere decir lo humano y qué hacemos aquí como humanos, volver a pensar la cuestión de lo humano y de la humanidad, ¿no? En el momento mismo en que quizás ya no hay algo como tal, ya no hay algo como lo humano. Entonces, ese es un problema, yo diría, hasta la palabra especie no me encanta, pero algo quizás hasta de la especie, por lo cual ya no atañe idiosincráticamente a nadie. Entonces, que la sinagoga se convierta en el espacio de apertura de todos esos que se consideran religiosamente otros y, sin embargo, que puedan comulgar, digamos, como niños, como embriones, digamos, sin ningún tipo de discriminación étnica, racial o religiosa, ¿no? Bueno, en realidad el trabajo sobre el candil y sobre los focos blancos y azules también tuvieron que ver con muchas cosas, pero también tuvieron que ver con el juego que hay en la planta baja con Ilse, que Ilse también tiene un vestido de color azul, ¿no? Y entonces creo que funcionaba muy bien a nivel, no sé, a nivel pictórico, a nivel y de las imágenes, ¿no? De alguna manera que algo de eso que se queda en la retina, que eso queda como en la retina del que está percibiendo el holograma, de pronto se retransforma en la sinagoga misma, en el espacio de la sinagoga, a partir del modo en que el candil es proyectado o reproyectado en la bóveda, ¿no? Y también esta idea fuerte, ¿no? de estos colores, ¿no? tan peculiares, de mi punto de vista, de reforzar la idea de cómo un campo de concentración, cómo un campo de exterminio puede retransformarse en una bóveda celeste, ¿no? Sí, en gran medida lo que mucha gente ha planteado al haber visto la pieza es que este espacio, o sea, que una vez que uno atraviesa la experiencia del holograma, la experiencia quizás radical del holograma, por esta cuestión de que uno no sabe si eso me asusta o si eso me enternece, si eso me acoge o si eso me expulsa, de pronto uno asciende a este espacio, que es el espacio, un espacio como del sosiego, ¿no? Entonces es interesante porque funciona en la sinagoga como la misma canción de cuna. La sinagoga es la canción de cuna, ¿no? Entonces primero de alguna manera enfrenta el peligro y la amenaza, ¿no? de una noche demasiado silenciosa, una noche en donde la muerte puede entrar pero no solamente porque estamos en un campo de concentración en términos del arrullo de Ilse, sino también porque para el niño siempre esta es la percepción del niño. O sea, el arrullo es, digamos, la única manera de hacer perdurar, la vida del niño. Entonces es interesante que la gente sube aquí de alguna manera a vivir esta prolongación por el medio del arrullo, el arrullo ya de los propios niños, que ellos mismos, como si ellos mismos murmuraran la propia canción, la murmuraran junto con Ilse y ya se sosegaran. Entonces todos al subir a la sinagoga, todos murmuráramos esa canción, ¿no? Que nos queda como resonante, y nosotros la murmuramos como nos pegamos a ella, como un modo de pegarse a la vida, como los embriones que se pegan a la vida y no quieren y no se dejan morir, ¿no? Que culmino con algo muy interesante. En los poemas de Ilse, que son todos estos poemas escritos en Cierro, en Theresienstadt, ¿no? O en Teresin, dicho como lo hablan los checos, hay uno de los poemas que narra, digamos, lo que imaginariamente una travesía hacia el este de nuestros trenes, y entonces en estos trenes tiene que estar Dios de alguna manera. ¿Y cómo es que tiene que estar? ¿Cómo Dios nos seguiría en nuestra travesía hacia un tren que en realidad no lleva una cámara de gas?
porque el verdugo que está, o el que maneja el tren, o el verdugo que está ahí apuntándome, Ilse lo que dice, quizás en algún momento se arrepienta, que ese verdugo se arrepienta y de pronto en lugar del rifle quiera tender su mano. Y entonces Ilse en la canción lo que ella dice es, si eso ocurre, yo sí se la daría.